buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este tiempo todavía de cuarentena, de pandemia, en donde profundizamos en este martes 21 de julio la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, que nos dice así en ese capítulo 12. Todavía estaba hablando en la multitud Jesús cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno se acercó y le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo». Él les contestó al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Muy breve, por cierto, pero muy cargado de contenido. ¿Y por qué? Porque aquí vemos cómo nos constatamos que María, la madre de Jesús, con sus parientes, acompañaban a Jesús. Sobre todo María acompañó durante toda la vida de Jesús, desde el pesebre de Belén hasta el primer milagro, hasta la cruz, toda la misión de Jesús. Y uno dice: ¿hasta ahí nomás? No. Cuando resucita Jesús, también María acompaña a las primeras comunidades con Juan. Muy probablemente en las primeras comunidades la Virgen María era realmente una referencia clara y profunda para las primeras comunidades cristianas, acompañada justamente a quien se lo dio al pie de la cruz, a Juan. Yo digo porque esta presencia de María está en toda la vida de Jesús y después en el nacimiento de la iglesia. Pero a la vez su madre, su hermana y sus hermanos. Y entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que en la época de Jesús había una pertenencia, se podría decir, a la gran familia, que era, se podría decir, como el clan, aquellos que eran más cercanos en su pueblo, porque de hecho convivían así, no convivían solos, convivían en comunidades. Se sabe arqueológicamente que todas las casas se reunían, se podría decir, en un patio común. Entonces, muy probablemente María con Jesús, al morir José, estaría justamente en esa comunidad familiar, se podría decir. Comunidad familiar que en algún momento también se cuestionó qué le pasaba a Jesús cuando se fue a su vida pública. A veces lo cuestionó cuando comenzaron las persecuciones, ¿no? Y por eso acá Jesús, sin negar su relación con su madre y con sus hermanos, quiere dar un paso más en este Evangelio de Mateo. ¿Cuál es? En público, con el que le dice tu madre y tus hermanos, le dice así: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala a todos los que estaban alrededor de él. Los que cumplan la voluntad de mi Padre, esos son mi hermana, mi hermano y mi madre. O sea, a esos los asocia a una pertenencia familiar nueva, fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque también la época en que fue escrito el Evangelio de Mateo, acuérdense que ya eran las primeras comunidades esparcidas por las distintas ciudades, inclusive del Imperio Romano, griegos, romanos, en donde la diversidad se daba justamente en esta funcionalidad nueva de pertenencia a una nueva forma familiar,
la comunidad cristiana, católica. Por eso, digamos, acá con esto, ¿qué está haciendo? Una pertenencia más amplia que rompe con las vinculaciones de raza, de clase social, de forma. ¿Por qué? Acuérdense que en aquella época, en la época de Jesús, pertenecer a una raza era pertenecer a una religiosidad, a una sacralidad y a una religión. ¿Quién rompe con eso? La fe cristiana. Jesús rompe con... Porque ahora, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. No importa si eran judíos, no judíos, griegos, romanos, no importaba. La catolicidad abre a esa pertenencia que rompe con todas las categorías, inclusive sociales, porque después Pablo dirá también, para los cristianos, para Jesús, no hay esclavo ni hombre libre. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, digamos, se ve muy lejano, pero en aquella época era romper con eso también, con las categorías sociales de esa época. ¿Qué quiere decir? Que un esclavo era el mismo hermano que una persona libre. ¿Ven? O sea, la fe cristiana rompe con toda clase social, raza y categoría. No hay hombre ni mujer, que también se discriminaba en aquella época. Las mujeres no tenían valor, lo que tenían valor eran los hombres. Entonces la fe cristiana rompe con todo eso, y por eso Jesús en este momento, en el Evangelio de Mateo, marca esa pertenencia familiar. Una nueva funcionalidad familiar se hace, que ya no es mi raza o mi credo, sino es mi pertenencia a Dios, a ser cristiano. Y justamente a la fe católica, que amplía, en donde ya no tiene límites humanos, se podría decir, sino quienes verdaderamente cumplen con la voluntad del Padre. Gran apertura esta de Jesús. Y apertura en realidad que nos hace pertenecer a una comunidad que el mismo Pablo va fundando, y dice que funda apóstoles, o sea, obispos, y también presbíteros, ¿qué quiere decir? Sacerdotes, que en realidad lo que se está armando es la estructura eclesial, a la que pertenecemos nosotros, directamente yo, y quiero explicitarlo porque yo soy del clero secular. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles ahora son los obispos, y obispos tienen sus presbíteros, y presbíteros somos nosotros, los del clero secular. ¿Que a quién pertenecemos? A nuestra comunidad parroquial. Y quiero explicitar esto porque hay mucha gente que no termina de entender cómo funciona esto, y me pregunta a mí, ¿quién lo mandó, por ejemplo, a misionar a Latinoamérica? Nadie me mandó, Dios me... ¿Y cómo? ¿A quién pertenece? ¿No tiene una congregación? No. Hay sacerdotes que pertenecen a una congregación religiosa. Franciscanos, dominicos, jesuitas, benedictinos, palotinos, pasionistas, bueno, tantas congregaciones que se reúnen también como las religiosas junto a un carisma, o sea, una manera de vivir el Evangelio, junto a un fundador, junto a una, valga la redundancia, congregación. Ellos pertenecen a esa congregación, por eso que sus superiores los pueden enviar a un lado, al otro, al otro. En cambio, en mi caso, yo soy misionero del clero secular. ¿Y por qué? Porque nosotros nacimos misioneros. Yo sé que en la historia de la iglesia después quedaron como misioneros más los religiosos, porque van a lugares de misión. Nosotros somos misioneros agentes. ¿Qué quiere decir? Hacia las gentes. Yo pertenezco canónicamente a mi diócesis de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Él es el que me da las licencias para ser, en este caso, misionero agentes en los países latinoamericanos con las santas misiones populares. Y por eso voy a un país, voy al otro, voy al otro. Pero, por ejemplo, tengo concretamente una comunidad, que es, en el fondo, mi familia a la que pertenezco.
a las que en estos momentos de pandemia medio como que nos han separado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer cosas públicas, aunque ahora, gracias a Dios, acá en Guatemala nos permiten a los líderes religiosos en nuestro territorio visitar algunas familias. ¿Para qué? Para acompañar en estos momentos difíciles. Pero yo quiero insistir en esto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Y cómo es la estructura eclesial de hoy? Porque uno dice, no podemos ir al templo, pero hemos vuelto a la iglesia doméstica, a la iglesia familiar. ¿Cómo? Como era la iglesia en los primeros siglos de los cristianos. Los primeros 7 siglos, la iglesia cristiana era en su familia, la familia doméstica. Y en el fondo hemos vuelto de la iglesia, del templo, como fue en la Edad Media, 7 siglos después, hemos vuelto a nuestra iglesia doméstica. Y eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cada papá y mamá tiene su comunidad familiar. No nos olvidemos que así crecimos. Así la Virgen María fue misionando de una comunidad a la otra, armando su familia, pequeña iglesia, sus pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque es desde la familia doméstica donde nace y crece la fe. Con sus hijos, con sus jóvenes, si ven a su papá y su mamá sentarse a la mesa, rezar, bendecir, partir el pan o la tortilla y compartirlo con sus hijos, ahí está Jesús. Ahí comienza la eclesiología. Entonces, en el camino de esta pandemia, estamos volviendo a las raíces. ¿Para qué? Para estar mucho más fortalecidos en nuestra fe. Para que cuando podamos, en esa familia, pequeña iglesia más amplia, como son las comunidades, desde nuestra raíz salir a los demás, a todos. ¿Qué enorme misión nos está tocando en esta pandemia? Ser testigos en nuestra comunidad familiar, doméstica. ¿Será que Dios nos está llamando a esa misión? Yo creo que sí. Y desde allí iluminaremos el mundo y será una nueva realidad la que viviremos. Que Dios los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.